Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Hoy concluiremos la miniserie sobre expectativas de Mockery. En esta ocasión aprenderemos a validar que las llamadas en nuestros dobles de prueba ocurran en un orden específico. En vídeos previos trabajamos y probamos la clase de enviar alertas meteorológicas. Recordaréis que en su método invoke se realizaban dos llamadas a la API meteorológica externa. Vamos a aprovechar estos dos métodos, getTemperatura y getProbabilidad lluvia, para demostrar cómo con Mockery podemos establecer una validación de que estas llamadas sucedan en un determinado orden. Hemos creado un nuevo método de test que simplemente dobla nuestra interfaz meteorológica para cerciorarse de que los métodos getTemperatura y getProbabilidad lluvia sean ejecutados una vez. Si ejecutamos el método de prueba, observamos que pasa con éxito, ya que sí que se realiza una llamada a cada uno de ellos en nuestro código. Vamos ahora a cambiar la posición de estas dos líneas y vamos a establecer la expectativa de getProbabilidad lluvia antes de la de getTemperatura. Volvemos a ejecutar el test y vemos que este sigue funcionando del mismo modo, es decir, que por defecto da igual el orden en el que se producen las llamadas a los métodos. Mientras se realicen, las expectativas se cumplirán y los tests pasarán. Pero, ¿y si por alguna razón tuviéramos la necesidad de asegurarnos de que las llamadas a estos métodos ocurren en un orden determinado? Para este propósito, Mockery ofrece el método order, así que vamos a probarlo para que veáis su funcionamiento. Detrás de los métodos once, vamos a añadir la llamada al método order, volvemos a ejecutar el test y como podéis ver, ahora el test deja de funcionar porque nos advierte de que el método getProbabilidad lluvia debería haber sido llamado una vez, pero no se llamó ninguna. Este error sucede porque nuestro código en realidad llama al método getTemperatura primero. Vamos a cambiar de nuevo el orden de las expectativas, volvemos a ejecutar el test y ahora sí que nos garantiza que las llamadas a estos métodos están ocurriendo en el orden que tenemos establecido en el test. Otra ordenación que podemos configurar como expectativa es una ordenación grupal. Para demostrar su funcionamiento, hemos creado la clase de vuelo que contiene dos métodos que pertenecen a la fase de preparación, verificar sistema de oxígeno y verificar sistemas de comunicación, y otros dos que pertenecen a la fase de viaje, ajustar trayectoria orbital y activar piloto automático. Desde un test podríamos querer validar que todos los métodos de la fase de preparación del vuelo se ejecutan antes de los de la fase de viaje, sin importar el orden de ejecución de los métodos dentro de cada fase. Esto lo lograríamos del siguiente modo. Usaríamos el método order al igual que antes, pero en este caso le pasaríamos el nombre del grupo como argumento. Los dos métodos de verificaciones pertenecerían al grupo preparación y los otros dos al grupo viaje. Si nuestro doble llamara primero a los métodos de verificación y luego al resto, en principio el test pasaría con éxito. Si cambiáramos el orden de invocación y verificar sistemas de comunicación lo situáramos arriba y volviéramos a ejecutar el test, seguiría pasando ya que ambos métodos pertenecen a la fase de preparación. En cambio, vamos ahora a situar el método ajustar trayectoria orbital por delante de la verificación del sistema de oxígeno, volvemos a ejecutar el test y en este caso sí que fallaría porque el programa está ejecutando un método que pertenece al grupo viaje por delante de otro que pertenece al grupo de preparación. Es importante que entendáis que da igual que la expectativa de verificar sistema de oxígeno la llevemos más abajo detrás de la de ajustar trayectoria orbital, ya que en el momento en el que el grupo preparación aparece primero en alguna expectativa, todos los métodos que pertenezcan a ese grupo deberán igualmente ejecutarse en primer lugar. Si os fijáis, el orden de las expectativas coincide ahora con el de las llamadas, pero igualmente fallará porque verificar sistema de oxígeno pertenece al grupo preparación y deberá ejecutarse antes que ajustar trayectoria orbital. Ejecutamos y efectivamente da error. Corregimos el orden de ejecución, volvemos a lanzar el test
y entonces sí que pasaría. Con esta breve demostración finalizamos el tutorial de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante esta característica, quizás menos conocida de Mockery, pero que puede ser muy útil. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo.